Shell Helix, protección probada al extremo. Bridgestone, el neumático campeón de la Fórmula 1. Y Toyota, presentan Fórmula 1. Bienvenido a vivir con nosotros la pasión de la Fórmula 1. Esta jornada vamos a vivir la tercera fecha del Campeonato Mundial de Automovilismo del circuito de Bahrein, que está debutando por primera vez. Se corre una carrera en el Medio Oriente y por supuesto los comentarios técnicos, en los apuntes especializados. Alejandro Smaug, a quien saludamos de inmediato. Alejandro, buenas tardes. Vamos a vivir una jornada novedosa porque por primera vez se va a correr una carrera de la Fórmula 1 en el Medio Oriente. Así es, Fernando, buenas tardes. Y la verdad que es un escenario nuevo, no solamente del Medio Oriente, sino que un autódromo construido especialmente con la última tecnología. El comentario de todos los que llegaron hasta Bahrein es que puso una vara alta respecto al resto de los escenarios del Campeonato del Mundo. Y con una sorpresa para empezar la mañana, porque, cosa rara, estamos en el medio del desierto de Bahrein, hubo tormenta y lluvia en la madrugada previa a la carrera. Así que la pista amaneció mojada. Sí, para la carrera ya el clima está estabilizado, aunque esa lluvia obviamente bajó los niveles de temperatura que había habido los días previos. Vamos a hablar del circuito de Sakir, que es el lugar donde se va a correr esta tercera fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, pero antes sabemos que Alejandro nos tiene un gran consejo. Ustedes saben que Toyota es uno de los principales auspiciadores y usted, Alejandro, nos tiene un tremendo consejo. Así es, yo tengo aquí en mis manos dos bujías que se ven iguales. Sin embargo, una es una bujía falsa, la otra es una bujía original. Si la vemos en su interior, podemos observar cómo la bujía falsa no tiene la cerámica cubriendo todo el interior, como sí sucede en la bujía original. Por otra parte, la bujía original tiene componentes de cobre para mejorar la conductividad eléctrica, la bujía alternativa no los tiene, y todos esos elementos hacen de que si usted pone una bujía no original en su auto, aumente el consumo, aumente la contaminación que... La bujía es uno de los elementos importantes en el funcionamiento del motor, por eso es que no se deje engañar con bujías alternativas o bujías falsas. Además, de paso, en los... Realmente la bujía es uno de los elementos importantes en el funcionamiento del motor, por eso es que no se deje engañar con bujías alternativas o bujías falsas. Además, de paso, en los concesionarios Toyota usted podrá encontrar bujías originales con 25% de descuento, para que todos puedan andar con sus motores en óptimas condiciones. Perfecto, ahí está el consejo entonces de Toyota, por supuesto que está con nosotros siempre en esta transmisión de la Fórmula 1. Decir que no ha habido novedades, por lo menos en las pruebas de clasificación. Ayer Ferrari nuevamente hizo el 1-2, Michael Schumacher resultó primero, consiguiendo su pole position número 58. Está muy cerca ya de derrotar el récord de Ayrton Senna, que tiene 65. Segundo en la grilla va a partir el brasileño Rubens Barrichello, también de Ferrari. Y tercero, Juan Pablo Montoya. Los Williams, que habían andado muy bien en las pruebas de preclasificación, Alejandro, finalmente se quedaron en la hora de la verdad. Y también resaltó el mal momento que sigue viviendo McLaren, porque el viernes, en los ensayos libres, rompió motor Kimi Raikkonen, que fuera subcampeón en la temporada pasada, y lamentablemente va a tener que partir desde el último lugar de la grilla porque decidió además no correr en la prueba de clasificación. Él al cambiar motor antes de la clasificación perdía 10 lugares en la grilla, pero abortó la vuelta de clasificación, con lo cual larga desde los pits, le permite cambiar la estrategia en el sentido de que puede partir con estanque lleno y con neumáticos nuevos. Ahora, respecto a los primeros lugares de la grilla, un par de alcances. Juan Pablo Montoya apostó a compuestos de neumáticos blandos, jugándose a hacer la pole, venía haciendo el mejor tiempo en los dos primeros sectores del circuito. Sin embargo, en el último sector entró un poco abierto y perdió las décimas que le hicieron irse al tercer lugar de la grilla, con una apuesta que durante la carrera
puede complicarlo porque él es el único del grupo de punta que optó por los neumáticos de compuesto blando. Su compañero de equipo, que está cuarto, Ralf Schumacher, clasificó con compuesto duro. Entonces, en este minuto, la ventaja podría estar para él porque tiene un neumático que debería durar mejor durante la carrera. Veíamos recién en pantalla al piloto alemán Fernando Alonso. El español, perdón, que me confundí con Jenson Button, que aparece ahora en pantalla, que fue tercero en la última carrera en Malasia. Decía Fernando Alonso que lamentablemente también tuvo una jornada para el olvido. Ayer en las pruebas de clasificación finalmente terminó en el 17º lugar, a partir muy por detrás de lo que la gente de Renault esperaba. Y bueno, de alguna manera se quedaron ahí las opciones de Alonso para partir mucho más adelante. Incluso tuvo la visita en su pit del Rey de España, que está invitado por las autoridades de Bahrein a presenciar este gran premio. Ese es Kimi Raikkonen, que ha tenido muy mala fortuna en los dos primeros grandes premios, tanto en Australia como en Malasia. Debió abandonar por rotura de motor, y lo decíamos en el comienzo de esta transmisión. En los ensayos libres del día viernes también le aconteció lo propio, y de acuerdo con las nuevas normativas de la Fórmula 1, tenía que partir 10 lugares más atrás de lo que consiguiera en la clasificación, en la prueba de clasificación. En definitiva, resolvió no correr en la prueba de clasificación y iba a partir del lugar número 20. En imagen, Michael Schumacher, el 6 veces campeón del mundo, quien ayer con un tiempo de 1 minuto 30.139 logró la pole position, lo decíamos, la número 58 de su carrera. Extraordinario lo que está haciendo el piloto germano de Ferrari. Y vemos como en último instante todavía los mecánicos están terminando de agregar o afirmar piezas de la carrocería. La aerodinámica de estos autos es muy fina. Cualquier pequeño deflector o cualquier agregado o pieza que se ponga o se saque cambia completamente el comportamiento. Ese que vemos en pantalla es Ove Anderson, el responsable técnico del equipo Toyota, que fuera en su minuto un gran campeón de rally, y que justamente por su participación en Toyota en el Campeonato Mundial de Rally estableció un vínculo tan estrecho que después pasó a ser el responsable de todas las actividades de Toyota en el Campeonato Mundial de Rally cuando fueron dominadores durante mucho tiempo, y a su vez asumió el rol de responsable del operativo Fórmula 1 cuando el gigante japonés decidió trasladarse con todo a la categoría reina del automovilismo como es la Fórmula 1. Hay algunas características que resaltan de este circuito, el de Sakir. Son 5 kilómetros 400 metros la longitud de esta pista. Son 57 las vueltas que van a tener que dar los 20 pilotos que van a competir. Ahí está la imagen panorámica en medio del desierto, una inversión de 150 millones de dólares. Y un detalle importante, Fernando, la temperatura de la pista, 30 grados. Eso es algo inesperado, pues se pensaba que por lo menos en los días previos habían hecho 50 grados. Lo que de nuevo favorece de alguna medida a la gente de Ferrari, que sabemos los compuestos de Bridgestone funcionan mejor con temperaturas más templadas. Michelin hacía diferencia del año pasado fundamentalmente cuando hacía mucho calor. Tanto en Malasia como ahora en Bahrein el clima juega a favor de Ferrari, porque las dos veces para el día de la carrera la temperatura ha sido mucho menor que la que se podría haber esperado. Yo estaba dando las características de esta pista que está debutando, como decíamos, por primera vez un campeonato mundial de la Fórmula 1 se corre en el Medio Oriente. Una pista, se dice, muy rápida, con 7 rectas, con algunas curvas donde los pilotos tienen que incluso prácticamente llegar a cero. Así, una pista súper complicada, pero obviamente que los pilotos han quedado conformes con lo que ha sido el debut de esta jornada. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato. Con la imagen del circuito de Bahrein, donde se va a correr la tercera fecha del Campeonato Mundial. Esa torre que se veía, Alejandro, es la torre VIP, solamente para los invitados especiales del príncipe de Bahrein, que es el que se está dando el lujo de tener en su país, en su reino, una fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. Realmente notable lo que es. Bueno, se puede hacer todo con la plata que hay ahí. El petróleo básicamente es lo que genera todos los recursos para que la fiesta del automovilismo pueda llegar hasta el Medio Oriente. Y en general el circuito construido con lo último en tecnología de asfalto, en diseño, y lo importante es que todos los pilotos han coincidido en que el trazado es muy exigente. Del punto de vista, por ejemplo, de los frenos, dicen de que es el circuito más exigente sobre los frenos que tiene el campeonato actualmente, porque hasta ahora era el Gran Premio de Canadá el reconocido como el más exigente en los frenos. Este es peor que Canadá en ese sentido, porque hay muchos cambios de velocidad en muy pocos tramos. De hecho, en las pruebas
de ayer en la mañana, David Coulthard quebró un disco de freno por las tremendas temperaturas y exigencias a las que se ve sometido. Así que uno de los temas a tener presente en esta carrera es cómo cada piloto es capaz de conservar los frenos durante la prueba, porque un problema de freno, Alonso en su mala clasificación le echó la culpa a los frenos, por ejemplo. O sea, cuesta mucho conseguir un balance justo entre frenos que soporten bien la duración de la carrera y que a su vez frenen bien en una vuelta lanzada como era la vuelta de clasificación. Hay que pensar que el compuesto de la pastilla de freno que se puso es un compuesto pensado para que dure la carrera, y eso hizo que ayer, por ejemplo, en clasificación el mismo Michael Schumacher bloqueara varias veces las ruedas delanteras hasta que los frenos toman la temperatura adecuada. Es un balance técnico que es muy complejo y que en esta pista se hace aún más marcado. Estamos viendo la grilla de largada. Primero Michael Schumacher, segundo Barrichello en la primera fila, tercero Montoya, cuarto Ralf Schumacher, ambos de Williams, quinto Sato, el japonés, sexto Jenson Button, séptimo Trulli, octavo Oliver Panis, noveno Cristiano Damata de Toyota, décimo David Coulthard de McLaren. Por lo menos hasta el octavo están todos en 8 o 9 décimas. Está más compacta la grilla de lo que nos habíamos acostumbrado a ver en los grandes premios anteriores. Exactamente. Yo quería resaltar un detalle. Se veía delante de las imágenes cuando se mostraban a los pilotos. No hay mujeres alrededor de los pilotos, porque se está siguiendo la tradición islámica. No tan solo no va a haber mujeres, sino que tampoco va a haber champán en la hora del festejo, va a haber en el pits. un jugo espumante hecho especialmente. Es uno de los costos que tienen que asumir el espectáculo, básicamente, por llevar esta fecha del campeonato de la Fórmula 1 al Medio Oriente, y este reino árabe va a seguir la tradición islámica, por lo tanto no está prohibido, digamos, el alcohol allá, y obviamente tampoco se permite que las mujeres puedan mostrar mucho. Ese que veíamos ahí es un tipo que no tiene problema, no arriesga su vida y gana casi tanta plata como los Schumacher. Es el manager de los hermanos Schumacher, Willy Weber, que cualquiera sea el porcentaje que tiene, igual le alcanza y no arriesga nada. Es la posición ideal. Que estaba en el centro de la polémica Willy Weber, como tú señalabas, porque Ralf estaba un poco molesto con él. Él ha dicho que su representante no ha tenido la misma disposición para trabajar en la renovación de contrato con Williams. Y en las últimas horas se ha señalado que existe la posibilidad de que Ralf Schumacher pueda renovar hasta el año 2006, me parece, con Williams, pero con un contrato nuevo que establece ciertas condiciones, por ejemplo, la obligación de tener que ganar carreras. O al menos que su ingreso sea función de la cantidad de puntos que obtiene. Que hay varios pilotos que tienen contratos en ese mismo esquema, de tener dinero extra por la cantidad de puntos que obtiene. En todo caso, el contrato de Ralf Schumacher con Williams le reporta anualmente 12 millones de dólares. No deja de ser una interesante cifra para el piloto germano, hermano del 6 veces campeón del mundo. Ahí vemos en la primera fila los dos autos de Ferrari, lo que ha sido la tónica de las dos primeras fechas, la enorme superioridad de la escudería italiana con sus dos pilotos, Michael Schumacher y Rubens Barrichello. Y los que largan en la fila externa, que es la pista donde circulan los autos, podrían tener alguna ventaja, porque un circuito tan nuevo y donde además en la cercanía del desierto arrastra algo de arena, la adherencia en la zona externa puede ser mucho mejor que la adherencia cerca del murallón. Entonces, los que largan en puestos impares tendrían mejor tracción que los que largan en puestos ahí con problemas o practicando la partida. Se quedó ahí una vez. Era Raikkonen el que practicaba la partida, pero el que se queda adelante es uno de los Minardi. Estamos en la vuelta previa, donde aprovechan de zigzaguear algunos autos para hacer levantar temperaturas a un neumático. Gianmaria Bruni, el piloto de Minardi, que no ha podido hacer la vuelta previa. Se habló mucho también del tema de la arena, de la influencia que podría tener la arena en el circuito, que ensucia mucho, toda vez que los pilotos cuando adelantan no siempre mantienen la dirección de la pista, se salen de pista, digamos, y queda mucho de las arenillas en el circuito, dificultando de alguna manera la conducción. Se refería a este tema Michael Schumacher, tenía algunas dudas respecto a cuál podría ser la influencia de la arena en la carrera. Y lo otro que quedó claro desde el comienzo de los entrenamientos, cuando los autos pisaron por primera vez el circuito, es que los pianitos, esas zonas segmentadas que demarcan los bordes de las curvas, probablemente porque están nuevos,
son bastante más abrasivos y el día viernes hubo muchos autos que tuvieron pinchazos neumáticos provocados por cortes laterales de tanto subirse a los pianitos. Entonces eso va a obligar a los pilotos a ir por trayectorias más redondas y evitar en lo posible subirse a los pianitos porque corren el riesgo de dañar alguno de los neumáticos. Son todas consideraciones en función de un circuito totalmente nuevo para todos. Temperatura ambiente 31 grados, temperatura en la pista 29 grados. No calza el que la temperatura de la pista sea menor que la temperatura la temperatura ambiente. Lo habitual es que la temperatura a nivel de la pista sea bastante mayor. Puede ser por el hecho de que donde llovió antes el asfalto todavía está frío y por eso es que hay esa diferencia. Lo que en todo caso favorece claramente a los autos, a la Ferrari fundamentalmente porque sus compuestos con temperaturas menores funcionan claramente mejor. Parece que una pantalla gigante ahí. Impresionante, se ve para todo el desierto. público. Ahí se puede ver, digamos, de dónde se construyó este circuito en medio del desierto. Hay todo un concepto estético también. Escuchaba hace unos días al quien diseñó esta pista, es el alemán Hermann Tilke. El mismo de Malasia y el mismo de la pista de Pekín. Porque los pilotos se China. quejaban que no había puntos de referencia, no había tribunas, no había lugar donde ellos normalmente siempre tienen un lugar de referencia para tomar la curva, tomar, digamos, el circuito. Y él decía que la idea había sido precisamente esa, hacer sentir a los pilotos que estaban en medio del desierto y que la zona de boxes era como los oasis. Entonces había también un concepto estético detrás en la construcción de esta pista de Sakhir. La imagen nos mostraba a Patrick Head, el responsable técnico del equipo Williams, preocupado porque ellos tenían la esperanza, por lo que habían mostrado el viernes, de poder arrebatarle la primera fila a la Ferrari. No lo consiguieron, pero la carrera es larga y en condiciones que nadie sabe cómo se comporta el desgaste de los neumáticos en esta pista. Ya estamos listos para comenzar a vivir la pasión de la Fórmula 1. Esta es la carrera número 716 en la historia del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, del automovilismo, de la principal categoría. Primero está Michael Schumacher en la largada y ya salen. Largada correcta de la Ferrari, controlan, aprovechan su posición, ahí bloquean los dos Ferrari, muy exigidos en la frenada. Muy apretados todos en la primera curva. Se hablaba de la dificultad de entrar a tanta velocidad a esa primera curva y al parecer todo ha salido perfecto para la Ferrari. Sato supera a Ralf Schumacher y ahí recupera a Ralf Schumacher, había perdido incluso el lugar con Trulli. El único que perdió posiciones fue Ralf Schumacher en la largada. Ha sido una excelente largada para los 12 pilotos de Ferrari que mantienen las posiciones. Ahí se va por fuera. Cristiano D'Amata me parece que es el piloto de Toyota. Vamos con Raikkonen tratando de manejarse en medio del tráfico. Pierde mucho tiempo superando rivales que son más lentos. Recordemos que Raikkonen partió desde el último lugar de la grilla. Tenemos la primera referencia en tiempo entre Michael Schumacher, que es el primero, y Juan Pablo Montoya, que es el tercero. 1 segundo, 7 décimas. Ahí un motor que, una bocanada de humo de ese Jordan de pantano, no es muy estimulante para la salud de ese motor, esa humarea que vimos. Y ya completamos la primera vuelta con Michael Schumacher primero, Barrichello segundo, tercero Montoya, cuarto Sato. Gran largada el japonés, que largaba por el lado de mejor adherencia. En cambio, Ralf Schumacher largaba, como decíamos, por el lado de menos adherencia. Se aprovechó de esa circunstancia el piloto japonés, que de hecho superó en clasificación por primera vez al que es el crédito del equipo, a Jenson Button. Y problemas para algunos de los Renault, están esperando para un cambio de trompa. La impresión de que es Alonso, que también largó muy rezagado, probablemente se tocó con alguien tratando de remontar. Ahí justamente, es Alonso que tiene que detenerse para cambiar la trompa. Definitivamente para el español las cosas no se han dado bien este año. Solamente en la primera fecha del campeonato en Australia logró un tercer lugar espectacular, un gran inicio, pero se ha ido quedando en las dos siguientes jornadas. Había partido ahora en la 17ª posición, lo comentábamos en un comienzo,
lo mal que le fue ayer en las pruebas de clasificación. La cámara se queda con el avance de Kimi Raikkonen, ahí justamente ya vemos superó a Klien, el joven piloto de Jaguar. Tiene por delante a uno de los Sauber, autos que ya son más difíciles de adelantar porque son autos de rendimiento comparable, al menos en las rectas. Recordemos que el motor de los Sauber es el mismo motor de la Ferrari. Segunda vuelta, ahí está la referencia de Michael Schumacher respecto del tercero, que sigue siendo el colombiano Juan Pablo Montoya. Segundo, Rubens Barrichello. Cuarto, permanece Takuma Sato. Muy encima de Ralf Schumacher, tratando de recuperar su lugar. Ahí vemos a Raikkonen con Klien. Increíble ver a Raikkonen peleando lugares con un novicio como es. La 14ª en todo caso, ha sido muy buena la largada de Raikkonen, que partió del lugar número 20. Y ahí está la referencia con Klien. El inicio de la temporada de McLaren, fundamentalmente lo que ha sido el desempeño de... Ahí Klien lo pasa, pero recupera la trayectoria Raikkonen. Sin respeto por el subcampeón del mundo, el joven austríaco lo había superado en ese frenaje. 1.31.670 hasta el momento, la vuelta más rápida de Michael Schumacher. Está muy cerca de los tiempos marcados incluso con el tiempo que hizo en la pole, así que está andando muy rápido Michael Schumacher. Ahí está la reiteración de la acción que vimos hace pocos instantes. Se pasa en la frenada, pero bloqueadísimo, pierde mucho tiempo, ahí lo vuelve a pasar Raikkonen. Adelante, sin sorpresa. Sí, hablaba adelante del tema de la McLaren, de los calificativos que ha tenido que recibir el desempeño de esa escudería en esta temporada. Y todos coinciden que ha sido patético, fundamentalmente lo de Raikkonen, lamentablemente para el que es el vicecampeón del mundo. Ha abandonado las dos primeras carreras por rotura de motor. Y ha sido uno de los pocos autos en abandonar justamente por problemas motrices. Los motores tienen que durar ahora todo el fin de semana, lo hemos dicho ya reiteradamente. Y eso pone una exigencia extra. Esa es la reiteración de la largada. Vemos a Sato cómo supera a Ralf Schumacher. Incluso amagó sobre Montoya, pero no alcanza. Vamos con la largada desde el auto de Raikkonen. Es muy prudente porque está metido en un lote que no es el de él. Si le preguntaban cuáles eran sus expectativas para esta carrera, él dijo primero terminar y ojalá después poder puntuar, quedar entre los 8 primeros. Medimos la diferencia en tiempo entre Michael Schumacher y Juan Pablo Montoya, que se ha ido alargando lentamente 7 segundos 2 décimas. En 3 vueltas ya ha sacado 7 segundos. A lo mejor las estrategias son distintas y está con más combustible Montoya, que por eso, a pesar de usar compuestos más blandos, hizo un tiempo equivalente. Puede que Montoya esté con más combustible y haga durar más su detención. Bueno, son todas situaciones que se van resolviendo en unas pocas vueltas más. Cuando empiece la primera tanda de detenciones. Con esto de que ahora pueden andar a 100 km por hora en la calle de Pitts, la tendencia es hacer 3 detenciones en todos los grandes premios. Ahí está Christian Klien, que está superando a Raikkonen y se recupera Raikkonen. Esa es la lucha por el 14º lugar. Muy rápido en la recta, Klien lo pasó al McLaren como si fuera un Minardi casi. Solo en la frenada pudo Raikkonen volver a superarlo. Hasta el momento la emoción está puesto en los lugares de retaguardia, porque en la parte de adelante no hay novedades, siguen los dos Ferraris sólidos, tanto Michael Schumacher como Rubens Barrichello. Muy cómodo también Montoya, distanciado a su vez de Sato, que tiene los espejos llenos del auto de Ralf Schumacher. Hace un instante la diferencia era 7 segundos 2 décimas, ahora es 8 segundos 8 décimas, lo que separa a Michael Schumacher con Juan Pablo Montoya. Casi 2 segundos por vuelta está sacando Michael Schumacher a Montoya.
seguía la televisión con el duelo por el cuarto lugar entre Takuma Sato, sorprendente, y Ralf Schumacher. Ahí lo de adelantar Juan Pablo Montoya, pero se cierra bien ahí el japonés para mantener la cuarta posición. Y quinto viene Jarno Trulli. Vuelve a mostrar el auto Ralf Schumacher. Sexto está Trulli. Ahí está la reiteración. Le cierra la puerta al japonés, pero una maniobra absolutamente lícita. Él tenía todavía la ventaja del auto por delante. Quedamos con este duelo entre Takuma Sato y Ralf Schumacher. Otro récord de Michael Schumacher, 1:30.669. Muy cerca de los tiempos marcados ayer en las pruebas de clasificación. Ahí están las posiciones parciales: Schumacher, Barrichello, Montoya, Sato, Ralf Schumacher quinto, sexto Trulli, séptimo Jenson Button, octavo Oliver Panis, el francés de Toyota. Está la cámara en el auto de Klien. No se le arranca para nada Raikkonen, incluso ahí intenta nuevamente Klien en esa recta larga. Y se podía apreciar además cómo están corriendo literalmente en medio del desierto. Y ese grupo compacto con Kurhal, con Weber, a donde ya se acercaron Raikkonen y Klien. Están todos en un grupo. Se fue afuera y Ralf Schumacher, da la impresión de Sí, Ralf Schumacher es el que se fue fuera de pista, pierde varias posiciones. Vamos a ver después en qué lugar va a quedar en la parcial. Ahí está Schumacher, Barrichello, Montoya, Sato. Ralf Schumacher quedó quinto. No, pero eso era la vuelta previa. Tiene que estar mucho más atrás porque lo vimos ser superado por mucho. Ahí viene muy despacio. Veamos qué sucedió. Intenta nuevamente sobre Sato, la misma maniobra de la vuelta anterior. Lo aprieta contra la cuerda Sato y ahí se tocan. Se tocaron. Lo apretó contra la cuerda Sato, no le dejó espacio. Hay otro ángulo de la maniobra, veamos. Le gana el frenaje y ahí Sato trata de contenerse. Se tocan y se despista. Bueno, tenemos cámaras para todos los gustos. Ahí no le deja espacio a Sato. Y la curva que sigue favorece a Sato porque la cuerda está por el lado de Sato. Se toparon. Se cierra Ralf Schumacher. Para mi gusto es responsabilidad más del alemán que de Sato porque no le dejó ninguna posibilidad a Sato. No podía pretender que Sato se saliera a la pista por dejarle el espacio. Lo concreto es que muy lento a continuación después de ese topón Ralf Schumacher. Puede tener algún daño en el auto, va a pits. Exactamente, entra a box Ralf Schumacher. Vamos a ver si tiene alguna dificultad o simplemente para hacer un cambio de neumáticos. Es una cámara que debuta, me parece. Es una cámara puesta en el casco de uno de los mecánicos. Exactamente. Del mecánico que opera el Lollipop, que es el letrero que le indica. Y problemas para Raikkonen, explosión de motor. Nuevamente para Raikkonen, para McLaren, lo que está sucediendo es realmente dramático. Exigió mucho por tratar de recuperar lugares, la cara, o los gestos más que la cara de la gente de McLaren lo dice todo. Solo 7 vueltas logró estar en carrera. Tremenda explosión del motor de Raikkonen, con llamaradas y pirotecnia. Esa son de la gente de McLaren. Veamos el momento en que explota el motor de Kimi Raikkonen. Ahí primero una pequeña bocanada de humo y ahora probablemente hay varias bielas que salieron por los costados. Y lo que se inflama es el aceite del propio motor al ponerse en contacto con los escapes que están prácticamente al rojo. Lo vemos muy molesto a Kimi Raikkonen.
no es para menos, es el tercer abandono consecutivo para el subcampeón del mundo. Ahora sí vemos las posiciones: Schumacher, Barrichello, Montoya, Trulli, Sato, Button, Weber y Coulthard. Ahora ese es un motor que solo duró 7 vueltas, porque recordemos de que él cambió de motor, no hizo la vuelta de clasificación, así que es un motor que no tuvo ninguna exigencia antes de la carrera y duró solo 7 vueltas. Debe haber venido con alguna falla, algún componente en la fabricación, porque no es lógico que un motor solo dure 7 vueltas cuando están construidos para durar el fin de semana completo. Bueno, lo que plantea hacer es duda lo que ha sido el trabajo de la gente de McLaren. Ha habido muchas quejas por lo que aconteció en estas primeras jornadas del Campeonato Mundial. Ahí vemos la referencia entre Michael Schumacher, que está primero, y Montoya, por ejemplo, que ya es de 13 segundos 2 décimas. Y entra Michael Schumacher, bueno, quiere decir que clasificó muy liviano, porque cuando recién estamos en la vuelta 8, ya se detiene a cambiar neumático y recargar combustible. Ahí está el trabajo perfecto de la gente de Ferrari, 7 segundos 2 décimas, el tiempo que empleó el campeón del mundo en su pasada por boxes. Seguramente va a perder algunas posiciones, pero en forma transitoria, porque todos los demás pilotos todavía no han hecho su respectiva detención, al menos su primera detención. Tiene que estar primero en estos momentos el brasileño Rubens Barrichello. Queda sexto momentáneamente Michael Schumacher. Salió por detrás de los dos VAR, y también David Coulthard, detenido en pits. Lo de él no es muy entendible porque hizo un muy mal tiempo. Salen juntos con Weber. Muy pegados ambos. Hizo muy mal tiempo Coulthard y sin embargo tenía un auto liviano, por lo que se ve por lo prematuro de su detención. Así que quiere decir que definitivamente el rendimiento de los McLaren deja mucho que desear. Increíble, un equipo que era dominador, que casi da la impresión de que mataba a la Fórmula 1 por cómo controlaban a todo el resto de los rivales. Ya hace un par de años que se le ha visto muy complicado. Barrichello, Montoya, Sato y Trulli, los primeros 4 lugares momentáneos en este Gran Premio, la tercera fecha. Ahí va a pits ahora el brasileño Rubens Barrichello. Muy lenta la detención. Un problema Barrichello en su detención cuando entró Montoya. Tuvo más de 12 segundos la detención de Barrichello. Tuvo alguna dificultad el brasileño y sale Juan Pablo Montoya con un tiempo de 9 segundos 2 décimas en pit. Lo que no vimos cuando entró Ralf Schumacher, si aprovecharon esa detención no programada para cambiarle neumático y cargarle combustible y evitar esta detención de ahora. Es probable que hayan hecho un cambio de estrategia dadas las circunstancias. Jarno Trulli, se cumplen recién ya 10 vueltas, en total de 57, y está momentáneamente en el primer lugar Takuma Sato, el japonés de la escudería VAR, segundo Jenson Button. Los dos VAR en punta, un hecho absolutamente novedoso. Aunque sea mientras se detengan, igual Sato puede decir que estuvo primero. Anduvo punteando un gran premio. Claro. Pero no ha sido malo para nada el rendimiento, sino que todo lo contrario de los dos pilotos de la escudería VAR. Recordemos que en la última fecha en Malasia, Jenson Button logró su primer podio, salió tercero, y ha sido una grata sorpresa esta temporada lo que han hecho tanto Takuma Sato como Jenson Button. De hecho, tú señalabas ayer en la prueba de clasificación que los VAR les habían quitado un poco el protagonismo que se esperaba iban a tener los Renault. Por ejemplo, porque son incluso el protagonismo de McLaren, son definitivamente el tercer equipo en cuanto a competitividad, después de Ferrari y de Williams. Tenemos a Takuma Sato que ya entra a pit. Era el líder de la carrera hasta hace pocos instantes, ya logró disfrutar un par de vueltas esa condición. Buen tiempo en todo caso en los pits, 8 segundos. Y ahora es Jenson Button quien lidera la prueba.
Michael Schumacher está segundo a tan solo 4 décimas. Le piso los talones, aunque recordemos que Michael Schumacher ya hizo su primera parada en pits, no lo ha hecho todavía el británico. Ya está encima, muy encima de Button. Serán 4 décimas de diferencia. Tercero está Barrichello, cuarto Montoya, quinto Heifel, sexto Trulli, séptimo Sato, octavo Coulthard. Y esperan a Button en boxes. Lo que significa que Michael Schumacher, que las había prestado al primer lugar, lo va a recuperar de inmediato. El momento en que Jenson Button ingrese a la zona de boxes. Ahí están, se mantienen las 4 décimas de diferencia entre el británico y el alemán. Entra a boxes entonces Jenson Button y Michael Schumacher recupera la punta en este Gran Premio de Bahrein, debutante. Vamos a observar el tiempo de Jenson Button y el trabajo del equipo técnico. 7 segundos, 2 décimas había demorado Michael Schumacher. También con alguna dificultad, 12 segundos. Es el tiempo que anota Jenson Button en su primera entrada a pit. Obviamente que se van a producir algunas modificaciones en las posiciones parciales. Ahí está Michael Schumacher, segundo Barrichello, tercero Montoya. Se mantiene entonces en las primeras posiciones de acuerdo con lo que había acontecido ayer en las pruebas de clasificación. Y cuarto está Jarno Trulli. Trulli superó a Sato en este juego de tensiones. Veamos este duelo entre Klien y Felipe Massa. El brasileño de Sauber. Ha estado muy agresivo el austríaco en esta carrera, porque vimos primero cómo no le hizo la vida fácil a Kimi Raikkonen. Klien es el piloto más joven que está compitiendo en la Fórmula 1. Y él con menos experiencia probablemente, porque él fue campeón de la Fórmula 3 europea el año pasado y de ahí saltó directamente a la Fórmula 1. Un poco apoyado con ese resultado y fundamentalmente con los recursos, problemas para Don Jordan, con los recursos que aporta Red Bull, que es el auspiciador de la mayoría de los automovilistas austríacos y que es uno de los que financia el equipo Sauber, entre otros, y que puso los recursos necesarios para que el Klien se subiera al Jaguar. Exactamente, datos que podemos encontrar, por supuesto, en la revista sobre ruedas de El Mercurio, que tiene una completa información respecto de todas las categorías de la Fórmula 1 y los otros deportes tuerca. Y Ralf Schumacher ahora peleando con uno de los Renault, es con Alonso, casi se toca, no andaba muy tranquilo el menor de los hermanos Schumacher. Primero con los toques con Sato, que lo obligaron a detenerse, y ahora veíamos una maniobra muy ajustada con Fernando Alonso. Dos pilotos que deberían estar peleando la punta y que sin embargo están luchando por puestos secundarios. Dice que se va a investigar. Un incidente que... me parece que es lo que vimos con Sato y... O probablemente lo que no vimos, por ejemplo, el incidente en que se vio involucrado Alonso, porque Alonso solo lo vimos detenerse a cambiar la trompa, pero nunca vimos qué fue lo que pasó. Dice los autos 4 y 10. Vamos a ver de inmediato. Yo vi que un accidente que involucraba 4 autos. No, ¿Los 4 y 10? Ah, bueno. Lo vamos a rectificar de inmediato. Es el auto de Ralf Schumacher y el auto de... Sato. Ah, bueno, sí, es la maniobra que vimos. Es la maniobra que hemos reiterado hace pocos instantes. Se va a investigar entonces, pueden haber sanciones, ¿no? ¿Qué puede ocurrir ahí? Y también hay entre el auto 2 y el 7. Entre Barrichello, Trulli. Y Trulli. Pero se van a investigar después de la carrera, porque recordemos que se decidió para este campeonato no hacer como se hacía el año pasado, de penalizar de inmediato y hacer un drive-thru a través de los pits para hacerlo perder tiempo al que se penalizaba,
sino que los comisarios se van a reunir después con toda la información de los videos y tomarán sus decisiones con posterioridad, y podría darse el caso que alguien que acumule sanciones o tarjetas amarillas, por ponerlo en términos futbolísticos, fuera suspendido de participar en alguna carrera. Entonces, en el fondo evitan quitarle protagonismo o evitan cometer el error de repente de retrasar a un piloto y después descubrir de que la sanción estaba mal aplicada. Aquí, aprovechándose de la televisión y de toda la información que hay, incluso la telemetría de los autos, los comisarios tomarán su decisión con posterioridad. Es probable que a Sato y a Ralf Schumacher al menos le toque una bandera amarilla, entonces una tarjeta amarilla. Si repiten alguna maniobra con exceso en alguna próxima carrera, podrían suspenderlo de alguna fecha. Y haciendo le restan emoción también a la carrera. Exactamente. Porque se mantenga la emoción. El año pasado, por ejemplo, pusieron una penalización que después fue bastante discutida a Montoya en el Gran Premio de Estados Unidos y le quitaron todo el protagonismo porque lo relegaron en una situación que era discutible al menos. 15 vueltas ya disputadas. ¿Esa es la acción? Esa es la manera que se va a estudiar. Tú señalabas que te parecía que había más responsabilidad del Ralf Schumacher. Porque no le dejó el espacio y la cuerda en la curva donde se produce el topón era de Sato. Porque la curva que seguía era una curva hacia la izquierda. Vamos a ver qué opinan los comisarios. Ahí están las posiciones: Michael Schumacher, Rubens Barrichello, tercero Montoya. La diferencia entre Michael Schumacher y Montoya, que hace 10 vueltas era de 8 segundos, ya es de 16 segundos. O sea, se ha notado una tremenda ventaja a favor del alemán, que acumula y acumula segundos a su favor. Y va en busca de su tercera victoria consecutiva. Ahí veíamos caras serias, pero tranquilas en la gente de VAR. Veíamos al ingeniero japonés a cargo de los motores y a David Richards, el responsable del equipo, que tiene una actividad muy intensa porque a su vez es el responsable en el Campeonato Mundial de Rally del equipo Subaru. O sea, vista Para Klien venía muy jugado. Por lo menos ha tenido mucha cámara el joven austríaco. Sí, osado en la conducción. Pero rápidamente se mete nuevamente en la competencia, no pierde tiempo. Veamos ahí qué sucedió. Frena con una rueda totalmente sobre el pianito y eso hace que la diferencia de adherencia cruce el auto, porque obviamente la adherencia arriba del pianito es distinta que la adherencia sobre la pista. Fue claro ahí lo que hizo Klein, frenó con una rueda muy encima del pianito. Quinto y sexto lugar para los dos autos de VAR Honda. Takuma Sato quinto y sexto Jenson Button. La diferencia es de 9 centésimos. Coulthard va séptimo. Muy pegados los 12 pilotos de VAR. Perdió mucho tiempo Button en los pits. Recordemos que su detención fue bastante lenta. En la acción, y ahora están los dos. Veíamos antes cómo Sato en dos ocasiones se iba un poco afuera, pisaba la arena, no creo que sea tierra, y eso hizo que de inmediato se fuera Button encima. Es probable que ya cuando... Ahí los tenemos. Ya Button ha superado a Sato. No se dan ventaja tampoco los dos compañeros de equipo. Están en zona de puntuación ambos. Quinto y sexto lugar. Esta vez ahora Jenson Button quinto y el japonés sexto. Va con el alerón golpeado Sato. Vean cómo tiene caído un lado del alerón. Va prácticamente rozando. Esa es la reiteración de la acción que señalaba. Ahí en ese despiste vimos que incluso se desprendió alguna pieza del alerón delantero y Sato va a tener que detenerse. Es la imagen desde la posición de Button. Vemos cómo se va afuera
y lo supera. Claro, lo supera en esa recta larga que hay. Está con serios problemas en el alerón Takuma Sato, seguramente va a tener que entrar rápidamente a pit para cambiar la trompa de su vehículo. Y ahora vamos con... Un duelo entre Renault y un Sauber. Me parece que es Alonso. Sí, es Alonso, quien está en estos momentos en la 13ª posición. Recordemos que partió de la 17ª. Y tuvo que parar Para cambiar en la segunda vuelta, cambiar la trompa, una detención no programada. Viene recuperando Alonso en ese sentido. Está Takuma Sato ahí, cambiando el alerón. Viene una detención no programada. Cuando restan 39 giros. Vemos a Ralf Schumacher. Encima de Alonso y encima de Fisichella. Quiere hacer la maniobra. Es Massa, Alonso y Ralf Schumacher. Intenta darle casa ahí Alonso a Felipe Massa. Espectacular el duelo que estamos viendo, y esta vez parecía que lo podía alcanzar, sin embargo le cierra la puerta el brasileño. Y Alonso está por sobre Ralf Schumacher. Se nota de inmediato cualquier pequeña levantada del acelerador que hace Alonso cuando le cierra la puerta a Massa. De inmediato son varios metros los que se distancian. Pierde la sinergia el auto y le cuesta retomarla. Estamos disfrutando con el Renault la conducción de Fernando Alonso, que otra vez hace el intento de superar a Massa, pero no puede. No tiene la velocidad suficiente porque el motor de Massa es el mismo motor de la Ferrari. Este año incluso Ferrari le entrega un motor de última versión a la gente de Sauber. Pagan algo así como 20 millones de dólares anuales por el arriendo de motores iguales a los de los autos de Maranello. Pero lo ataca. Seguimos arriba del auto de Alonso para ver esta cacería con Felipe Massa. Ahí sí. Ahí sí lo superó. Logró pasarlo finalmente el español, el asturiano. Y Ralf Schumacher aprovechó el lapsus de Massa y lo superó de inmediato. Claro, pierde 2 posiciones el brasileño de Sauber. Lo atacó hasta que lo consiguió el español Fernando Alonso. Y se cumplen 20 giros en este Gran Premio de Bahrein. Ahí está la reiteración de la acción en que Alonso supera a Felipe Massa. Lo empareja en esa recta, le gana la curva y ahí Massa, como tiene que cambiar de trayectoria, pierde adherencia y de inmediato Ralf Schumacher aprovecha de superarlo. El festejo de la gente del equipo de Alonso entonces, cuando se produjo el momento en que adelantaba Felipe Massa. Ahí están las posiciones, no hay novedades adelante. Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Montoya y Trulli. Los primeros lugares, las primeras posiciones en este Gran Premio de Bahrein. Recordemos que Kimi Raikkonen abandonó en el 7º giro
por rotura de motor nuevamente. El único que se ha detenido hasta el momento. Además han tenido retrasos, pero el único auto que no está en carrera es el de Kimi Raikkonen. Ahí está la temperatura, 31 grados, y ahora la temperatura de la pista de 32. Supera un poco más la temperatura ambiente. Pero una temperatura muy, Sí. muy templada para lo que es habitual en las temperaturas en pista. Se esperaba mucho más para este circuito. Ahí estamos en la imagen con Heidfeld, piloto de Jordan. Con problemas para devolver el auto de ese otro ángulo de la maniobra y vean. Estuve cerca del muro ese de contención. Y pisó el pasto, lo que ahí sí que es un crimen, porque debe haber 3 metros cuadrados de pasto y pasó por arriba el pasto. Yo creo que después de la carrera lo van a llevar detenido, con lo que costó ese pedacito de pasto, y él pasa con el auto por encima. En la recta vemos ahí un pasto Espectacular. perfecto. Ahí está Heidfeld. Segundo retrasado porque el que aparece ahí es Michael Schumacher. Sólido andar del germano en el primer lugar de esta carrera, la tercera fecha de la Fórmula 1. Vista aérea de este circuito, de esa curva bastante complicada. Son los cambios de velocidades, rectas bastante largas y rápidas y curvas muy cerradas, son lo que decíamos al comienzo de la transmisión, genera una exigencia sobre los frenos muy alta, porque los cambios de velocidades son permanentes, no alcanzan a enfriarse los frenos cuando ya tienen nuevamente que someterse a una frenada exigida. Ahí de nuevo tenemos una horquilla muy cerrada. 14 segundos de diferencia entre Schumacher y Barrichello, 22 segundos, 4 décimas con Montoya. Cómo se iba alargando la distancia entre el alemán y Juan Pablo Montoya. Impresionante el andar del piloto germano, sin problemas, como siempre sólido, va en busca de su tercera victoria consecutiva. Ya hizo la tercera pole consecutiva, no ha dejado hasta ahora nada para los rivales en todo lo que va de la temporada 2004. Sin problema, Michael Schumacher súper tranquilo con lo que está aconteciendo en estos momentos ahí en Bahrein. Es Takuma Sato que arrecia a Felipe Massa. Ahora tiene que sufrir el asedio del japonés. Que se retrasó, recordemos, tuvo que parar a cambiar la trompa de su auto con un alerón dañado. Acciones parciales, Schumacher, Barrichello, Montoya, tercero, cuarto, Trulli. Quinto, Jenson Button, mientras disfrutamos del motor de Takuma Sato. Vimos a David Coulter que entra a pit. Esta es la segunda detención del piloto de McLaren. 8 segundos, una décima, muy rápida la detención del británico. Ya comienzan los pilotos a hacer su segunda detención. Se supone que van a ser normalmente 3 detenciones, por lo que tú señalabas al comienzo, Alejandro, por esto de la velocidad que ha aumentado en la zona de pits. El balance entre detenerse y no detenerse ahora resulta favorable a más detenciones para andar con auto más liviano. Ahí entra Michael Schumacher. Ahí está Michael Schumacher haciendo su segunda detención. Hizo 7 segundos, 2 décimas en su primera. El ordenamiento de los mecánicos en los pits es en función del resultado del campeonato del año anterior. Por eso es que el primer pit es el de Ferrari, pero a su vez tiene que después recorrer toda la calle de boxe a velocidad controlada para poder salir. En cambio, los equipos de más atrás entran y recorren toda la calle y recién su pit sobre el final. Al final el resultado es el mismo desde el punto de vista del tiempo que están detenidos. 8 segundos, una décima el tiempo de Michael Schumacher, que empleó ahí en los pits. Quedó tercero
Detrás de él aparece Jarno Trulli. Primero Rubens Barrichello con una parada, Montoya segundo, tercero Michael Schumacher, cuarto Trulli, quinto Button, sexto Fisichella, séptimo Alonso, notable lo del español, octavo Ralf Schumacher. Recordemos que dentro de estas posiciones el único que ha hecho 2 detenciones es Michael Schumacher. Noveno está Coulthard. Ahí está la torre espectacular para invitados VIPs del príncipe de Bahrein. Estaba, como decíamos en la transmisión, el rey Juan Carlos de España, y también está presente Andrés, descendiente de la corona británica, el hijo menor del príncipe Carlos. Ahí está Rubinho, el brasileño Rubens Barrichello, que está primero momentáneamente en esta jornada. Segundo se mantiene el colombiano Juan Pablo Montoya y tercero Michael Schumacher. Entra Trulli. Jarno Trulli, que estaba cuarto, ingresa a zona de pits. Ahí lo están esperando el italiano. Siete segundos, 4 décimas. La detención de Jarno Trulli. ¿Quién? ¿Es Client, parece? Ahí dice que se metió en la zona de arena. Austriaco Christian Client. Está Jarno Trulli, que queda quinto. Ese es el Rubens Barrichello, que está primero momentáneamente. Segundo Montoya, tercero Michael Schumacher. Me parece. La pista está limpia, solo en la trayectoria se ve incluso más negra la zona por donde circulan los autos. E incluso cuando superan algún rezagado que se sale de la trayectoria se ve una pequeña nubosidad, señal de que hay algo de arena en el circuito. Y eso que le echaron algún compuesto especial para evitar que salpicara mucha arena. Pero en general no hemos apreciado problemas de adherencia, que era uno de los temores de los participantes. Montoya en pits. Haciendo su segunda detención, el colombiano estaba en el segundo lugar en el momento en que hace esta detención. Emplea un tiempo de 8 segundos y 3 décimas ahí. Y también está en pits el británico Jenson Button. 10 segundos, 1 décima. El tiempo en la zona de pits para el británico. Vamos a tener que reordenar las posiciones luego de estas detenciones. Están esperando, me parece, que a Rubens Barrichello para que haga su segunda detención, el brasileño que estaba primero, que sigue estando primero. Ahora secundado por su compañero de equipo Michael Schumacher, tercero Montoya ha quedado el colombiano, cuarto Jarno Trulli. Es poca diferencia porque si tiene que detenerse la detención debería tomarle bastante más de 10 segundos. Ahí va a entrar Rubens Barrichello a realizar su segunda detención. Tendría que tener más diferencia con Montoya porque si era efectivamente 10 segundos va a perder el lugar con Montoya. Si solo en la detención van a ser 8 o 9 segundos. Y más entrar y salir de pit son otros por lo menos 15 segundos. Es una detención súper rápida del brasileño, 7 segundos 5 décimas. Pero vamos a ver si está equivocado o no la información electrónica que se entrega por la transmisión oficial. De Barrichello. No se ve a Montoya. Está Michael Schumacher primero, que estaba segundo cuando ingresó Barrichello. Y quedó segundo Barrichello. No eran los 10 segundos. No pueden haber sido los 10. Sí, estaba equivocada la información. Está segundo Barrichello y tercero Montoya. Está Rubinho.
Alonso ha caído al noveno lugar después de esta serie de tensiones. Sí. Ayer ya se tuvo una segunda vez, debe haber algunos autos con menos tensiones. Bruni y Raikkonen los únicos dos que no están en carrera. Barrichello, Michael Schumacher. Era 10 con Schumacher. Esto viene atrasado una vuelta. Entonces, claro, lo que vimos nosotros, la diferencia de Barrichello era de 10 segundos con Michael Schumacher. No, pero salía en la referencia electrónica salía la diferencia entre Por eso, Rubén y había Montoya. un Seguramente error. ellos se equivocaron. Exactamente, los 10 segundos eran con Schumacher y por eso efectivamente sale por detrás de Schumacher dos clases. La información de la pasada por la meta está una vuelta atrasada respecto a lo que nosotros vemos en los pits. Tenemos a Jenson Button, el británico de par Honda. Y ahí está Ralf Schumacher. Felipe Massa. Lo tenemos en pantalla. No sé qué es París. Bloquea. Dejó cuadrado el neumático, pero logró controlarlo. Pantalla el alemán Ralf Schumacher de Williams. Restan 29 giros para el final de esta tercera fecha de la Fórmula 1. Ya la categoría vuelve a Europa. Las próximas fechas son todas en circuitos tradicionales, el de Imola y sobre finales de mayo el Gran Premio Mónaco, por ejemplo, son circuitos. El 25 de abril es el Gran Premio de Imola, exactamente. Y el 9 de mayo... San Marino, que se disputa en San Imola. Marino, exactamente, San Marino. Y luego el 9 de mayo el Gran Premio de España, que se disputa en Cataluña. Octavo está Mark Webber. Y Y Alonso que intenta superar al australiano. El español batallando en los lugares secundarios, ganando posiciones, intentando entrar en la zona de puntuación. Recordemos que los primeros 8 pilotos son los que pueden ganar puntos. Estaba la música del motor, como dice Alejandro Smaug, del Renault de Fernando Alonso. Giraba más de 18.000 revoluciones, como vimos en el tacómetro que estaba a la izquierda de la pantalla. Alarga un poco la distancia Webber, ahora 5 décimas, estaba a 2 décimas hace algunos instantes, pero Fernando Alonso no se da por vencido, intenta dar caza al australiano. Michael Schumacher primero, Barrichello, Montoya y Trulli los primeros 4 lugares, quinto Jenson Button, sexto Coulthard, séptimo Sato, el japonés, y octavo Mark Webber. En la lucha por el puntito ese es importante para Alonso lograr puntuar, meterse en la zona en donde se pueden conseguir unidades importantes. Intento nuevamente Alonso. Cambió de trayectoria Webber, lo complicó. Ahora Alonso va con todo, pero no lo consigue. Hizo un gesto en algún momento Alonso cuando intentaba superar a Mark Webber. Porque Webber cambió de trayectoria y le cerró un poco la puerta. Estuvo probablemente en el límite de lo deportivo. Está
3 décimas tan solo ahora Webber de Alonso. Y ahora lo pasó aparentemente porque no está Webber delante. Aparentemente que Fernando Alonso exactamente aparece por delante de Mark Webber. No lo alcanzamos a ver en la imagen Justo de la en el transmisión. momento del adelantamiento. Se perdieron el momento clave del adelantamiento de Alonso sobre Mark Webber, cuando se cumplen ya 31 giros de un total de 57. Hemos pasado ya la mitad de la carrera. Ahí está la reiteración de la acción en que Alonso supera a Mark Webber. Es el momento en cuando hace la seña antes de superarlo. Cuando hace el cambio de trayectoria, Webber se va hacia la izquierda. Ahí no lo logra. Digamos, Aquí está la otra imagen. Ahí sí. se pasa un poco en el frenaje Webber y lo consigue superar. Fernando Alonso entonces está ahora en la 8ª posición. Ha ido escalando lentamente lugares para meterse dentro de los 8 mejores pilotos de esta jornada en Bahrein. Mientras vemos a David Coulthard por delante de Takuma Sato. Lucha por el 6º lugar. 9 décimas la diferencia entre el británico y el japonés. Mientras vemos las posiciones: Michael Schumacher primero, segundo Barrichello, tercero Montoya, cuarto Trulli, quinto Jenson Button, sexto Coulthard, séptimo Sato y octavo Fernando Alonso. El único piloto que ha abandonado ha sido Kimi Raikkonen, recordemos, en la 7ª vuelta de esta competencia. Con una explosión espectacular de motor, porque hacía tiempo no veíamos explotar un motor con tantas llamaradas y con tantas chispas. Para el lamento de la gente de McLaren. Es la imagen aérea con el sólido andar de Michael Schumacher. Tenemos una reiteración del auto de Fisichella, que intenta superar a Ralf Schumacher. Se queda Fisichella. Se toca la impresión, ¿eh? Lo toca Ralf Schumacher en la rueda serie, por eso hace el trompo. Y aquí estamos con la batalla entre Coulthard y Takuma Sato. Se mantiene las 9 décimas de diferencia entre el británico y el japonés. Pero el motor Honda se ha mostrado apreciablemente más rápido en esta ocasión, así que... Ahí está, Takuma Sato lo ataca y lo supera. Gran maniobra de Sato, lo aguantó. Claro que hay que reconocer que Coulthard fue muy correcto también, pero lo aguantó por dentro y después en la curva siguiente, en que no era para él la cuerda, sin embargo se fue por fuera y lo superó. Y se queda con el 6º lugar entonces el japonés. Además de andar despacio, Coulthard ni siquiera ya lucha. Él ha perdido hasta la capacidad de lucha. Veamos la situación desde otro ángulo. Ahí le abre espacio Coulthard porque ve que se estaba lanzando el japonés y probablemente ahí pierde un poco de dinámica el McLaren y por eso en la aceleración es más rápido el Honda de Sato y lo supera. ¿Puede ser esto una demostración de la decadencia de McLaren, no? Porque en otras circunstancias... Al menos de la decadencia de Coulthard, porque por un momento que esté luchando por lugares secundarios, ahí se entregó, le perdonó la vida, está bien, él siempre ha sido un piloto muy correcto en ese sentido. Ahí están las posiciones: Schumacher, Barrichello, Montoya y Trulli, los primeros 4 lugares en este Gran Premio de Bahrein. Mientras seguimos la cámara con David Coulthard y ahora la imagen aérea con Michael Schumacher. Restan 24 giros para el final de este Gran Premio. Y hablamos de la presencia del rey Juan Carlos, del príncipe Alberto. Otro que ha estado circulando por los pits de Bahrein el fin de semana es Bert Pitchenrider. Usted dirá, ¿quién es ese señor? Ese señor es un señor que tiene mucho que decir en esto. Fue el CEO, el número 1 de la BMW cuando firmó los contratos con Williams y convenció a la marca alemana de entrar en la Fórmula 1 de lleno. Y hoy en día es el número 1 del grupo Volkswagen. Y su presencia en Bahrein ha hecho correr todo tipo de rumores de que este gigante del automóvil
en vista de la presencia de marcas masivas como puede ser la misma Toyota o la gente de Renault, estaría evaluando la posibilidad de que Volkswagen entrara como grupo a la Fórmula 1. Y el rumor dice de que entraría de la mano de Sauber, que estarían comprando una parte del equipo suizo para integrarse en esta categoría. Por ahora es un rumor, pero la presencia de Spitzenreiter en Bahrein da pie a ese rumor. Y demuestra una vez más que para todos los grandes fabricantes la vitrina de la Fórmula 1 empieza a ser un elemento que no pueden dejar de lado. Si nos fijamos, están todos los grandes grupos automotrices representados. Esta Ferrari que vemos acá es parte del grupo Fiat, que a su vez es un grupo dependiente de General Motors, Jaguar es del grupo Ford, los Williams BMW, McLaren Mercedes, Renault, Toyota, todos los grandes fabricantes están en la Fórmula 1, entonces la presencia de Volkswagen podría calzar en esa estrategia publicitaria. Estamos a bordo del auto de Rubens Barrichello, que continúa en la segunda posición, Ferrari haciendo el 1-2 nuevamente. Vemos a Juan Pablo Montoya. Y no mencioné a Honda, que está haciendo una muy buena carrera con los varones. Se me había quedado en el tintero cuando es uno de los motores más competitivos de esta temporada, porque ya no es sorpresa lo que hace Baton, lo que hace Sato. Pero de acuerdo con las expectativas que se habían cifrado al comienzo, es una sorpresa, ¿no? Pero es una sorpresa en función del comienzo del campeonato, pero ya a esta altura deja su sorpresa, subió al podio en la carrera pasada, anduvieron siempre entre el grupo de los más rápidos aquí en Bahrein, viernes, sábado y ahora durante la carrera, así que son definitivamente un equipo para tener en cuenta. Ahí está la persecución de Ralf Schumacher sobre Olivier Panis, el piloto de Toyota, por el 10º lugar. Está entre medio de dos pilotos de Toyota, Ralf Schumacher. Está detrás, delante de Cristiano Damata. Y como se rumorea que está negociando un pase a Toyota, sí, tampoco intentará una maniobra de mucho riesgo. Pero Toyota desmintió a mitad de semana de que estén interesados en Ralf Schumacher. Obviamente todo esto cae dentro de las especulaciones. Y parte de la negociación. Parte de la negociación. Reconocer el interés, claro, puede significar, conociendo a Willy Ware, que el manager que vimos antes de la largada, puede significar muchos millones de dólares. Él es el que ha negociado los contratos de Michael Schumacher en Ferrari y obviamente que lo hace, eso al menos lo hace bien. A propósito de Willy Weber, que es el representante de los dos hermanos Schumacher, Michael fue entrevistado a mitad de semana también por una revista especializada y había dicho y ha declarado que se siente muy contento, que se ha motivado cada vez más con su participación en la Fórmula 1, que pretende seguir corriendo, porque muchos habían anticipado que posiblemente después de este año podría incluso retirarse, pero dice que va a seguir corriendo hasta por lo menos el 2006 e incluso más. Tengo muchas ganas de seguir corriendo, estoy disfrutando cada vez más con la Fórmula 1. Y era que no estoy disfrutando, si hasta ahora no ha dejado nada para el resto. Como que el hecho de andar sin presión y relajado lo ha hecho ser aún más rápido y aún más dominador. Porque no comete errores y anda a un ritmo que hasta ahora nadie le puede seguir. Y lo otro que a mí por lo menos me llamó mucho la atención es la nula relación que existe entre los dos hermanos Schumacher. No se hablan, no se miran, nada. Dicen que están peleados, que no se dirigen la palabra. Pero más que por un tema automovilístico, aquí ya estamos entrando en la farándula, nos estamos ocupando espacios que no son de este programa, pero el problema tiene que ver con la señora de Ralf Schumacher, que no es bien recibida. La señora Michael Schumacher, hablando en buen castellano, no la puede ver, entonces los roces tienen que ver con eso, más que con el tema automovilístico. Porque se decía que Michael estaba molesto con su hermano Ralf desde la última fecha del campeonato mundial pasado, de la carrera que se corrió en Japón,
por una maniobra de Ralf que estuvo a punto de dejar fuera de competencia a Michael e incluso darle la posibilidad de ser 6 veces campeón del mundo, que desde ese momento se produce el quiebre de la relación entre Michael y Ralf Schumacher. Pero tú aportas otro antecedente además importante a la hora de analizar esta relación rota entre los hermanos Schumacher. Restan 20 giros para el final de la carrera. Continúa dominando sin contrapesos los dos vehículos de Ferrari. Primero Michael Schumacher y segundo Rubens Barrichello. Mientras vemos que uno de los Bar ingresa a zona de pits para hacer la tercera detención. Es Takuma Sato. La última detención para el japonés. Ya van a empezar seguramente todos a hacer lo que es la ronda de última detención, ¿no? Queda un tercio de carrera, un poco menos, un poco más. Tenemos a Ralf Schumacher. Takuma Sato que parece que no alcanza a superarlo. Para tranquilidad de Ralf Schumacher, recordemos todos los problemas que tuvo al comienzo con el japonés. Muy errática la carrera de Ralf Schumacher hasta el momento, teniendo un auto que se ha mostrado competitivo. Y ahí está Michael Schumacher. Y ya vemos entrar a otros vehículos a la zona de pits. Se va a comenzar a producir entonces la tercera detención. Ese es Juan Pablo Montoya. Ahí está Jarno Trulli. Está ubicado en la cuarta posición al momento de entrar a la zona de pits. Vamos a ver cómo va a salir ahora. 8 segundos, 3 décimas la detención de Trulli. Veíamos ahí en la imagen la tapa de carga de combustible que venía abierta, se cierra sola en el momento que el auto adquiere una cierta velocidad y la abre el piloto cuando va entrando a pits. De esa manera queda cubierta la boca propiamente tal del estanque para que no genere una protuberancia aerodinámica, va carenada dentro de la carrocería. Pueden estar en un elemento aerodinámico más o uno menos, entonces puede pensarse que hay mucho fanatismo de los ingenieros del equipo, ser tan meticulosos en los detalles, pero es que cuando se está hablando de décimas de segundo, no queda más que ser así. Y ingresa Juan Pablo Montoya a zona de pits para hacer su tercera detención, el colombiano que estaba tercero al momento de ingresar a boxes. Esta es la cámara que debuta en este Gran Premio de Bahrein. Trabajo de los técnicos de la Williams, 7 segundos, 4 décimas. Muy breve la detención de Montoya. Ahí vemos la tapita a la izquierda de su pantalla, que todavía viene abierta. Esa línea blanca que hay a la salida de los pits no puede ser pisada por los pilotos al salir de pits para que en una línea paralela a la pista adquieran nuevamente velocidad y no se metan al flujo de los autos a una velocidad menor. Pierde la posición Juan Pablo Montoya, aunque con una detención más. Está primero Michael Schumacher, segundo Rubens Barrichello y tercero queda el británico Jenson Button. Los 3 primeros no han hecho la tercera detención, así es que seguramente es una ventaja para Montoya. Trulli, al menos con la tranquilidad que le da de haber sido mejor que Alonso en las últimas 2 carreras. Pero se esperaba más de la gente Renault, que fueran más competitivos. En Australia fueron los únicos que le pudieron seguir el ritmo a Ferrari. Ingresa Jenson Button también en la zona de pits, estaba tercero, recordemos. Seguramente luego será el turno de los Ferrari. Christian Klien también en zona de pits. Mientras vemos la imagen con el británico Jenson Button, la detención de 8 segundos 9 décimas, la de Klien 9 segundos 3 décimas. Estaban los dos pilotos en la zona de boxes. Ahí aparece Juan Pablo Montoya, que recupera su tercer lugar.
Haas, manteniendo su quinto lugar. El sexto está Fernando Alonso, que hizo su tercera detención. Recordemos que una de ellas fue obligada para hacer el cambio de la trompa de su vehículo. Vemos la imagen aérea del espectacular circuito de Sakir, donde se está corriendo esta tercera fecha del Campeonato del Mundo. Ya aparece Michael Schumacher para hacer su tercera y última detención. Es tal su ventaja que con seguridad va a salir por delante. Schumacher, el equipo funciona como un relojito, 7 segundos, 6 décimas, lo que anota el alemán en boxes. Sí, pasó al primer lugar Rubens Barrichello, lo veíamos en ese grupo nutrido de vehículos, al brasileño, que momentáneamente se va a quedar con la primera posición, aunque advirtiéndoles que todavía le falta hacer una detención más al brasileño. Por lo tanto, se estima que Schumacher va a recuperar dentro de poco su primer lugar. Y está la diferencia tiene que salió segundo. Exactamente. Queda segundo Michael Schumacher, tercero Montoya, cuarto Jenson Button, quinto Trulli, sexto Ralf Schumacher, séptimo Sato y octavo Fernando Alonso. De ese grupo, Barrichello y Ralf Schumacher son los únicos que todavía tienen que hacer una detención más. Quedan 16 vueltas para el final de este Gran Premio de Bahrein. Prácticamente no había abandono más allá de lo que aconteció con el Kimi Raikkonen. La imagen con Michael Schumacher, que está en la segunda posición de esta carrera. Toda la pantalla para el dominador del campeonato 2004, ya después de 3 fechas, definitivamente, y en distintos escenarios, con distintas condiciones climáticas, podemos hablar de un claro dominador. Sí, una diferencia de 2 segundos entre Barrichello y Michael Schumacher. Se señalaba en la prensa internacional que si hoy día Michael Schumacher gana esta prueba, estaría igualando el récord que él anotó el año 2000, que ganó también las primeras 3 carreras del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. El inicio de temporada para el alemán ha sido espectacular, en general también para Ferrari. Ha sido una superioridad realmente impresionante. Pero ha ganado las 3 carreras con las 3 poles. Tengo la impresión que el 2000 no había hecho las poles, o sea, es más el dominio de ahora. La diferencia entre Barrichello, que está primero, y Michael Schumacher es de 12 segundos 7 décimas. A falta de 15 giros para el final de la carrera. Y con Barrichello, entre el brasileño y el colombiano, son 35 segundos. Cuarto está Jenson Button. De notable actuación hasta el momento también el británico, que recordemos que en el Gran Premio de Malasia logró su primer podio, consiguiendo un tercer lugar. De ingresa Rubens Barrichello a la zona de pit para hacer su tercera detención. Solo faltaba, al menos en el grupo de avanzada, que el brasileño hiciera su última detención, lo cual significará seguramente que Michael Schumacher recupere el primer lugar. 6 segundos, 9 décimas. Notable lo que ha hecho el equipo técnico Ferrari con esta tercera detención de Rubens Barrichello. Se nota en la parte superior de la Ferrari, cuando tengan una toma cercana, una pequeña toma de aire que no ha estado en los grandes premios anteriores, justo por delante del tablero. Da la impresión de que se agregó para la situación de especial temperatura que se va a encontrar, o que suponían iban a encontrar aquí en Bahrein. Retomó el primer lugar entonces Michael Schumacher, está segundo ahora Rubens Barrichello, y tercero Juan Pablo Montoya, cuarto Jenson Button. Queda muy poco ya para que finalice esta carrera y se estaría repitiendo la historia de los primeros 2 grandes premios esta temporada. Michael Schumacher con el dominio amplio, el alemán. Algún día le supere los récords. Demoró casi 40 años en
superar, o más de 40 años en superar el récord de Juan Manuel Fangio. Y que alguien supere los récords que está dejando establecido Michael Schumacher, probablemente nosotros no deberíamos verlo. Y creo que va a ser súper difícil con el avance de la tecnología seguir equiparando la fuerza, me imagino yo, en el futuro. Puede ser 6 o 7 veces campeón del mundo. Tuvo un récord de Michael Schumacher. Está considerado entre los mejores deportistas de la historia. Lo que pasa es que a él le ha tocado enfrentarse ya a 3 generaciones distintas de pilotos y ninguna ha sido capaz con él. Y partió en la época de oro de Senna y le había ganado a Senna las 2 primeras carreras, justamente el año en que Senna sufrió su fatal accidente. Y después de eso, ni de Montiel ni ninguno de los que siguieron tuvieron su nivel. Después la generación siguiente, la de Mika Häkkinen, tampoco fue capaz. Y esta generación con los Button, con los Alonso, Montoya mismo, tampoco muestra que tiene esa diferencia como para destronarlo. Claro. Tengo una información respecto a lo que tú señalabas de las 3 generaciones que le ha tocado competir a Michael Schumacher. Comenzó a ganar compitiendo con Senna, Mansell, Prost y Piquet, que eran pilotos que dominaban la década de los 80. A Piquet lo mandó para la casa porque él fue segundo piloto en el equipo en que Piquet era el número 1 y en 3 carreras lo ganó de tal manera que Piquet se retiró al final de ese campeonato. Luego en la década de los 90, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Mika Häkkinen, y hoy con Raikkonen, con Montoya, con Alonso, y sigue siendo el mejor de todos. Notable realmente lo que ha hecho Michael Schumacher, como te decía, considerado entre los mejores deportistas de la historia. Tenemos el sólido hablar también de Fernando Alonso, que estaba en la 8ª posición, ha logrado escalar varios lugares. Comenzó en la 17ª posición en la largada y ahora ya está 8º, entrando en zona de puntuación. Ahora vamos a bordo del Bat Honda de Jenson Button. Realmente poca la distancia ahora entre Montoya, que está tercero, y Jenson Button. Son tan solo 3 segundos, 5 décimas lo que los separan. Me parece que el británico va a apostar todo por conseguir su segundo podio. Vemos a Montoya y atrás aparece Jenson Button en la lucha por la 3ª posición. Un lugar en el podio busca el británico, y ya hizo historia en Malasia. Muy concentrado la gente del equipo Bar Honda, siguiendo atentamente lo que está aconteciendo con el británico Jenson Button en la persecución sobre Juan Pablo Montoya. Quedan 11 vueltas para el final de la carrera. Ese que veíamos ahí en pantalla es Geoff Willis, el responsable de todo el tema técnico en Bar Honda y que fue uno de los ingenieros jefes de Williams hasta hace un par de temporadas. Y un bloqueo de Fernando Alonso en imagen reiterada, la repetición para el piloto de Renault, que se mantiene en la 8ª posición. Menciono a los ingenieros responsables porque en esta Fórmula 1 hoy en día tan tecnológica son un elemento fundamental en el rendimiento de los autos. Y de hecho los pases entre ingenieros hoy en día en muchas ocasiones superan las inversiones que los propios pilotos. Por ejemplo, Renault, el que fue responsable del equipo Renault las 2 últimas temporadas, Mike Gascoigne, fue contratado por Toyota para hacerse cargo de los autos de este año y a futuro. Y se rumorea que el arreglo es del orden de 10 millones de dólares anuales. O sea, los ingenieros que tienen la mano, le tomaron la mano a este cuento de los autos de Fórmula 1, están ganando en algunos casos más que los propios pilotos. Porque hacen más diferencia un buen ingeniero que un piloto en más de una ocasión. Tenemos un segundo abandono, me parece. Baumgartner, el piloto de Minardi, se estaría sumando a Raikkonen.
Con problemas Minardi, entonces estaría quedando fuera de competencia. Bruni también ya estaba fuera de competencia. Los dos Minardi estarían fuera. Sería entonces el tercer abandono. Mientras vemos a esta lucha por la tercera posición bastante interesante. Jenson Button, que va a la casa de Juan Pablo Montoya y está por sobre Jarno Trulli. Hace algunos instantes estaba a 3 segundos, 5 décimas la diferencia entre Montoya y Jenson Button. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con la definición de esta emocionante carrera. Últimas 10 vueltas con la apasionante disputa por el tercer lugar entre Juan Pablo Montoya y Jenson Button. Estaba a 3 segundos, 5 décimas hace algunos instantes, ha reducido drásticamente la diferencia el británico sobre el colombiano. Ahora tan solo a 1 segundo, 7 décimas a la casa por un lugar del podio. Ahí está el británico asediando a Juan Pablo Montoya. Y coincidentemente es Button el que figura como el candidato más probable a reemplazar a Montoya en Williams el próximo año. Montoya ya firmó en McLaren, aunque viendo los resultados de McLaren se debe estar arrepintiendo de ese contrato, porque se está yendo un equipo que al menos se mantiene en los lugares de punta, se está yendo un equipo que hasta ahora no ha hecho nada. Y cada vez reduce la distancia, está muy cerca, le va a arrebatar el tercer lugar. Tiene problemas definitivamente Montoya en su auto, no es normal esa diferencia de velocidad. A 9 giros del final. Y ahí lo supera Jenson Button, que se queda con la tercera posición. Lo recupera Juan Pablo Montoya, notable la acción. Ahora por dentro. Sí, pero y Jenson la Button. diferencia de aceleración fue muy grande, con problemas definitivamente el Williams de Juan Pablo Montoya. Y finalmente entonces el británico Jenson Button, que está repitiendo la historia, repitiendo lo que aconteció en Malasia, quedándose con la tercera posición. Histórico para el británico, que se queda con el tercer lugar momentáneo. Juan Pablo Montoya se ha quedado en el cuarto lugar y ahora lo asedia Jarno Trulli. Se ha vuelto emocionante la carrera en los últimos giros. Se ha ido quedando Juan Pablo Montoya. Al parecer tiene algunos problemas el colombiano. Ahora Trulli viene muy fuerte acercándose hacia el colombiano. Entra en la recta principal del circuito y también Jarno Trulli lo va a superar. Se queda el colombiano. Definitivamente Montoya y su Williams tienen problemas porque Jarno Trulli ahora le arrebata la cuarta posición. Se queda en el quinto lugar el colombiano. Ha perdido en 2 vueltas. 2 posiciones muy importantes. Ha salido del podio Juan Pablo Montoya. Jenson Button, recordemos, está tercero y ahora Jarno Trulli cuarto. Más arriba no hay novedad. Michael Schumacher y Rubens Barrichello, el 1-2 para Ferrari en este momento. Este es el duelo Alonso y Sato, que también están en los puntos. También por la sexta posición, otro vuelo interesante entre el japonés y el español. Y si se apuran, de repente pueden alcanzar a Montoya, pues Montoya está andando mucho más lento. Vemos a Fernando Alonso, tras Takuma Sato, el japonés. Hace el intento el español. Y no lo puede superar hasta el momento. Quedan 7 vueltas todavía para el final de la carrera. Se están produciendo modificaciones importantes a partir de los problemas mecánicos que al parecer tiene Juan Pablo Montoya, el colombiano, que ha perdido 2 posiciones importantísimas. Estaba tercero y ahora está quinto. Banderas azules agitadas para Nick Heidfeld, que está perdiendo una vuelta y se hace a un lado el piloto Jordan. Lo supera Sato y lo supera Alonso. Sigue arreciando Alonso al japonés. La diferencia es tan solo 4 décimas.
en la lucha por la sexta posición. Otro ataque de Alonso, se arrepiente. Vamos a bordo del auto de Fernando Alonso. Mientras vemos que Coulthard está en zona de pits haciendo una detención o con algunos problemas parece. Sí, da la impresión de que tiene algún problema para completar un día redondo de McLaren. Redondo de malo. Redondo de malo, efectivamente. Ahí sale Coulthard en todo caso. Un día cuadrado de McLaren. Es un día cuadrado en realidad. Recordemos que Raikkonen abandonó en el séptimo giro, por tercera vez consecutiva rompió motor, quedó fuera de competencia el subcampeón del mundo. Mientras seguimos viendo... Y ahí se quedó Coulthard. No llegó a salir de los pits. No pudo salir, definitivamente nefasto, patético, lo que está aconteciendo con ambos pilotos de McLaren. Los dos entonces terminan abandonando esta carrera. Primero fue el turno de Raikkonen y ahora de David Coulthard. Y una imagen que contrasta, los motores de McLaren son Mercedes-Benz y vemos al fondo los autos de seguridad de la Fórmula 1 son todos Mercedes-Benz equipados especialmente y que se han mostrado más confiables que los autos de Fórmula 1. Sigue reduciendo la distancia entre Takuma Sato y Fernando Alonso, tan solo 3 décimas en la lucha por la sexta posición. Octavo está Ralf Schumacher, logrando un puntito para Williams. A bordo del auto de Alonso. Se acordaron de que había puntero. Y es Michael Schumacher quien sin problema navegando ya a 5 vueltas del final está liderando la carrera. Segundo Barrichello, tercero Jenson Button que está logrando podio nuevamente. Cuarto Trulli, quinto se quedó Juan Pablo Montoya. En el sexto estaba Sato, en el séptimo Alonso. Octavo Ralf Schumacher. Y vemos a Jenson Button, que está tercero. La gran diferencia se notó ahí entre Michael Schumacher y el que está tercero, que es Button, el británico, que de todas formas está cumpliendo una gran carrera. Y aparecía en el clasificador Bruni, por lo que entonces solamente Baumgartner en el Minardi y los dos McLaren los únicos autos que han abandonado en esta carrera. A nivel de los Minardi entonces, los McLaren. 21 segundos la diferencia entre el segundo y el tercero, en este caso entre Rubens Barrichello, el brasileño, y el británico Jenson Button. Faltan tan solo 5 vueltas para el final de la carrera. La imagen aérea con el desempeño de Michael Schumacher. En la curva 4 se indicaba que hay una situación... Parece que un cono se desprendió. Exactamente, un cono de los de señalización. Lo habíamos visto en la imagen anterior. Ahí está la imagen con Michael Schumacher. Restan 4 giros, se sigue primero sin problemas. Segundo Barrichello, tercero Jenson Button. Cuarto Trulli, quinto Montoya. Volvemos al duelo por el sexto lugar. Fernando Alonso a la casa de Takuma Sato. Centro puesto, me parece que un Sauber. No, era Bruni, el otro Minardi. Exactamente, el Minardi. Montoya, que se ha quedado, se sigue quedando Juan Pablo Montoya, lo siguen superando los vehículos, definitivamente tiene problemas mecánicos. Era Montoya, no era Bruni el que, al que superaron lo tipo Minardi. confundimos con un rezagado y era Montoya, el colombiano. Definitivamente muy retrasado, ahí tenemos la reiteración del momento. Sato y Alonso entonces han superado también a Juan Pablo Montoya, que comienza a quedar en zona de... quedar fuera de zona de puntuación definitivamente. El colombiano que le ha cambiado la vida los últimos 10 giros. Estaba en un expectante tercer lugar y ahora prácticamente ha quedado fuera de la zona de puntuación. Está ahora la lucha por el cuarto lugar, Trulli y Sato. Quinto,
sigue el japonés y sexto ahora está el español, el asturiano Fernando Alonso. Montoya se queda en la séptima posición. Y todos trabajan para Michael Schumacher porque el único que está sumando puntos importantes de los candidatos teóricos al título es él. Tanto Alonso como Montoya en lugares secundarios no suman puntos. Se llama al rojo ahí los frenos del Renault. Escuchamos el motor del R24, el Renault de Fernando Alonso, a la casa de Takuma Sato, mientras vemos ahora a Michael Schumacher en su tranquilo andar hacia un nuevo triunfo. A 11 segundos de Rubens Barrichello, a 32 segundos 7 décimas de Jenson Button, que está tercero el británico. Y digamos que Sato se ha defendido muy bien de los ataques de Alonso. No le ha dado ninguna opción al español. Más bien lo contrario, se ha distanciado de Alonso cada vez que Alonso ha intentado superarlo. Está siendo muy bueno lo que están haciendo los dos pilotos de Bart Honda, lo que le permitiría anotarse importantes puntos en la lucha por el título de constructores. A esta altura ya Michael Schumacher comienza a administrar su ventaja, la diferencia. Quedan tan solo 2 vueltas para el final de la carrera. Y ahí está la tranquilidad de la gente de Ferrari, que saben que está muy cerca de hacer nuevamente el 1-2. Anotando lo que se señalaba de un comienzo, la amplia superioridad de los vehículos de esta escudería italiana. Schumacher primero, segundo Barrichello, tercero Jenson Button, cuarto Trulli, quinto Sato, sexto Alonso, séptimo Ralf Schumacher y se queda Juan Pablo Montoya rescatando ahora tan solo un punto el colombiano. Y es probable que en esas 2 vueltas incluso pueda quedar fuera de la zona de puntuación. Ahí vemos el auto del colombiano que está sufriendo los problemas mecánicos. Y le sacó una vuelta. Le sacó una vuelta ya a Michael Schumacher. Son conocidas la rivalidad que hay entre Michael Schumacher y Juan Pablo Montoya, así que para Michael Schumacher ganar la carrera y además darse el gusto de sacarle una vuelta a Montoya es como la guinda de la torta. En eso sí está de acuerdo con su hermano Ralf, en su rivalidad con Juan Pablo Montoya. Tan solo 2 giros para el final de la carrera y ahí está Michael Schumacher tranquilo, sólido. 12 segundos, 1 décima de diferencia con Rubens Barrichello, que está segundo. Se encamina hacia una nueva victoria el alemán. Queda una vuelta tan solo y ahí está Michael Schumacher. Va en busca entonces de su tercera victoria consecutiva. Nadie para al piloto germano. La tranquilidad de la gente de Ferrari comiendo plátano. Y ese que comía plátano era Ross Brown, el director deportivo del equipo y figura, pero súper clave en el rendimiento de Ferrari en los últimos 5 o 6 años, en todos los campeonatos que han ganado últimamente. Viene con Michael Schumacher desde la época de Benetton, donde ganó los 2 primeros campeonatos que registran su récord, y se fue a Ferrari junto con Michael Schumacher, junto con Rory Bryan, que es el ingeniero de diseño, y los 3 hacen un grupo muy sólido que, bueno, por lo que vemos, se cansan de ganar carreras. Comenzamos a vivir la última vuelta. Michael Schumacher, sólido, puntero, prácticamente de principio a fin, tan solo algunos instantes perdió la punta cuando entró a la zona de boxes, pero siempre administrando la ventaja. Y va a ser victoria nuevamente para Ferrari, victoria nuevamente para Michael Schumacher. Va a llegar a su triunfo número 73 en la carrera. Y hay bandera cuadriculada para los 2 Ferrari. Ahí está la imagen
que demuestra la amplia superioridad de la escudería italiana, haciéndole un 2 nuevamente, con el primer lugar de Michael Schumacher y el segundo de Rubens Barrichello. No hubo sorpresas, no hubo cambios, se mantiene entonces la ventaja para los cabalinos rampantes. Y aparece tercero Jenson Button, el británico. Tercer lugar, por segunda vez consecutiva logra podio. De ahí la alegría de la gente de la escudería Bar Honda. Jenson Button, que en el Gran Premio de Malasia había conseguido su primer podio, nuevamente sube al podio para un tercer lugar inesperado. Y vean cómo cruza la meta, pero con el vuelito Juan Pablo Montoya. Se detiene el auto incluso unos metros después de la meta, consiguió completar la carrera, pero con una vuelta menos y no alcanzó a entrar en los puntos. Se baja el auto ahí el colombiano con la frustración obvia. Un lugar en el podio al menos era algo que ya tenía en el bolsillo. Y el auto empezó a perder rendimiento, faltando 10 vueltas. Al final no logró ni siquiera sumar un punto. Ahí está la decepción de Juan Pablo Montoya. Tercero entró Jenson Button, cuarto Jarno Trulli de Renault, quinto Takuma Sato de Bar Honda, el compañero de Button. Sexto Fernando Alonso, séptimo Ralf Schumacher, octavo Mark Webber. Finalmente se quedó Juan Pablo Montoya. La imagen del ganador de Michael Schumacher, lo decíamos, la victoria número 73 de su carrera, sigue anotando impresionantes récords. El alemán, que no tuvo problemas para quedarse con esta tercera fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. Con esto llega a 30 unidades en la clasificación general de pilotos. Lo sigue Rubens Barrichello, su coequipo, con 21 puntos. Y tercero se mete Jenson Button, que tiene 15 puntos, superando ahora a Juan Pablo Montoya, que se queda en la cuarta posición. La imagen del ganador en cámara lenta para Michael Schumacher. Y ahí se puede ver lo que hablábamos, una toma de aire entre medio de las antenas, que no es habitual, es una toma extra para la temperatura que se esperaba. Iba a ser muy elevada en Bahrein. Para fortuna de la gente de Ferrari, fue una temperatura absolutamente normal. Ahí vemos las posiciones finales. Como vemos, no aparece dentro de los primeros 10 el colombiano Juan Pablo Montoya. Yo le invito a hacer una pausa y vamos a volver con la premiación bastante distinta, porque recordemos que no puede haber champán en los festejos en el podio. Vamos a la pausa. Un lubricante que no sufre alteraciones protege mejor el motor de su auto. Por eso Shell junto a Ferrari desarrolló Helix. Incluso frente a las más altas exigencias, Helix mantiene intacta su capacidad de protección. Y si Shell puede proteger a Ferrari, ¿quién mejor para proteger su auto? En Shell usted puede confiar. Practica deportes de El Mercurio. Todos los días, todos los deportes. Y no te pierdas todos los jueves Deporte Escolar, con todo lo que quieres saber de las competencias deportivas interescolares en un completo informe junto a Deportes de El Mercurio. Aldos Quiapacase te invita a vivir la última tentación. Cada martes únete a una noche estelar, atractiva, con todo el humor y una franca y chispeante conversación. Disfruta de un grato momento con grandes invitados. Me siento muy honrado que sean los dictadores los que me tienen en sus listas negras. La última tentación, cada martes a las 10 de la noche, atrévete con Chilevisión, tu mirada. Electric shivers across my skin.
It's like a fever, and you're my only medicine. Touch, la nueva fragancia de Axe. Y ahora consigue el efecto Axe por solo 1,490 pesos. Ya estamos de regreso con la premiación de este Gran Premio de Bahrein. Ahí vemos a Michael Schumacher nuevamente triunfante, levantando la copa que lo indica como el ganador de este tercer Gran Premio. Y Jenson Button, que vuelve a festejar un podio, esta vez el tercer lugar nuevamente. El británico, la alegría de la gente de Bar Honda. Segundo, sabemos, el brasileño Rubens Barrichello, el 1-2 para Ferrari. Y eso no es champán, eso es un concentrado de frutas especial, porque recordemos que estamos en Bahrein, en el Medio Oriente, y han seguido la tradición islámica, por lo tanto, no se puede beber alcohol, no está prohibido el alcohol, al menos públicamente. Sabemos que en ciertos hoteles específicos sí se vende en Bahrein, pero ahí está la imagen, la postal de esta tercera fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, que ha terminado con una victoria más o menos esperada por lo que ha sido hasta el momento el desempeño de la Ferrari, de lo que ha sido además el funcionamiento de toda la escudería italiana, que ha hecho nuevamente el 1-2, bien por Michael Schumacher, por Rubens Barrichello, y bueno, para resaltar además Alejandro, lo que está realizando Jenson Button, que nuevamente logra ponerse en el podio. Y la otra cara está el tema de McLaren, lo de Raikkonen y lo de Coulthard, que han tenido que abandonar, irse antes de terminar la carrera. Efectivamente, lo de McLaren ya casi es impresentable. Son el único equipo que abandonó con los dos autos por problemas mecánicos y sobre todo no siendo competitivo. Una cosa es abandonar peleando la punta y otra cosa es ni siquiera figurar. Así que para McLaren las cosas se ponen muy complicadas. Ahora viene la temporada europea, como decíamos hace un instante, y ahí las cosas cambian, los equipos están más cerca de sus fábricas, pueden desarrollar nuevos productos, nuevos elementos que deberían devolverle la competitividad. Lo mismo para Williams-BMW, que se ha mostrado competitivo en las pruebas previas, pero a la hora de la verdad, en el momento de la carrera, ha sido superado claramente por Ferrari. Bueno, nosotros nos vamos a despedir, pero le vamos a hacer una invitación, por supuesto, antes, para que nos reencontremos el próximo 25 de abril con el Gran Premio de San Marino en el circuito de Imola, y el próximo domingo con el Campeonato Mundial de Rally. Está espectacular, lo estamos siguiendo también permanentemente con Alejandro. Viene la fecha en México, ¿no? El Rally de México el próximo domingo, y el domingo siguiente el Rally de Nueva Zelanda. Exactamente. Así es que muchas gracias por haber estado con nosotros acompañando en esta tercera fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. Nosotros nos vamos a reencontrar entonces el 25 de abril con toda la pasión del automovilismo. Shell Helix, protección probada al extremo. Bridgestone, el neumático campeón de la Fórmula 1. Y Toyota presentaron Fórmula 1.